Voy a grabar y presento entonces en la clase clase número 16. Clase número 16. A ver, déjenme mirar la última que hicimos, ¿ya? La 15, esto fue el teorema de Taylor. Ya. Ok, de forma general. Ahí estamos. Ya, eso fue lo último que vimos, el teorema de Taylor. Ahora vamos a hacer un teorema distinto, lo vamos a estudiar y luego la próxima o las próximas clases, cuando retomemos, vamos a ver aplicaciones de la derivada, ¿ya? Así que seguimos dentro del ambiente de la derivación. Entonces esto era clase 16, ¿cierto? El MAT 279. Este se llama el teorema de la función implícita. Bueno, el teorema de la función implícita es una generalización de un teorema del cálculo de una variable, ¿cierto? Que usted habrá visto, habrá seguramente estudiado esta derivación implícita en cálculo 1, y ahora lo vamos a generalizar, básicamente eso. Y la generalización pasa por varias etapas, ¿ya? Entonces vamos a ir desde lo más simple, que sería repasar lo que usted hizo en cálculo 1, por lo menos la idea, ¿cierto? Y después podemos generalizarlo a otros niveles, ¿ya? Entonces, primero vamos a poner así, caso 1, ¿ya? Caso 1. Bueno, voy a hacer una definición primero, ¿ya? Entonces la definición dice así. Sea G, o puedo usar esta letra mejor, ¿ya? Una F mayúscula. F de U de R2 en R, ¿ya? El caso 1, entonces, con dos variables. Solo con dos variables. Después vamos a ir generalizando, ¿ya? Y sea F una función continua, ¿ya? Una función continua. El concepto requiere la continuidad, o incluso podríamos hasta generalizarlo más, ¿ya? Pero la verdad es que no es muy manejable sin muchas propiedades, ¿ya? Entonces, cuando veamos el teorema, entonces vamos a pedir más que solo la continuidad, vamos a pedir que exista la derivada, que sea diferenciable la función, de hecho que sea de clase C1, ¿ya? Ahí va a funcionar bien el teorema. Así como está, digamos, es solo la definición, ¿ya? Entonces, una función continua, C va a ser un elemento del recorrido de esta función y X sub 0, vamos a poner ahí voy a llamarle así, va a seguir una notación, A, que lo voy a definir como X sub 0, Y sub 0, un elemento de U, tal que F de A, ¿cierto? De X sub 0, Y sub 0 es igual a C, ¿ya? Entonces, diremos que la ecuación, llamémosle la ecuación A, f de x, y igual a c. No es la misma de arriba, pues, la de arriba tiene evaluado un punto. Acá están las variables en juego, moviéndose, ¿ya? Entonces, diremos que esa ecuación define implícitamente ahí como función de x cerca del punto
x sub 0, y sub 0, del punto A, ¿cierto? Como le hemos puesto mejor, del punto A, bueno, a x sub 0, y sub 0, si ocurre lo siguiente, ¿ya? Entonces, primero, existen intervalos abiertos I y J en R, tales que X sub 0 es parte de y sub 0 es parte de J. ¿Ya? Eso es lo primero. Existen intervalos abiertos y una función F minúscula que va desde I en J, tal que F de X, F de X es igual a C. ¿Ya? Parece que te puse T1, pero en realidad voy a decirlo todo acá, ¿ya? Tal que se cumple eso y, por supuesto, F de X sub 0 es igual a Y sub 0. Porque eso se desprende de arriba, ¿ya? Pero bueno, digámoslo así para que quede bien claro, ¿ya? Se cumplen esas dos condiciones. ¿Qué significa la primera? Significa que yo puedo reemplazar la variable y por una función f de x en la ecuación a, y lograr cumplir con la ecuación a. Y además, bueno, que el punto x sub 0, y sub 0 sea parte del gráfico de esa función, ¿ya? Eso es lo que dicen estas dos condiciones. Ya, eso es, ya, esa es la definición, así de simple. Vamos a analizarlo un poco. Bueno, entonces, un ejemplo, ya, veamos el ejemplo, este es el ejemplo clásico para entender este concepto, ya, un ejemplo relativamente sencillo. Sea f de x, y, la función x cuadrado más y cuadrado, ya, por ejemplo eso. Y sea C número 4, por ejemplo, ¿ya? Y A, vamos a tomar el punto raíz de 2, menos raíz de 2, ¿ya? Bueno, entonces, por supuesto, la ecuación A, en este caso, que es f de x, y igual a 4, que es equivalente a decir esto. Bueno, esa ecuación, ¿cierto?, define una curva en el plano, ¿ya? Más aún una circunferencia. ¿Ya? Voy a dibujar la circunferencia, ¿cierto? Entonces sabemos que eso es una circunferencia de radio 2, ¿ya? Y el punto que yo tomé, ¿ya?, lo tomé acá, por ahí. Es el punto A, raíz de 2, menos raíz de 2, ¿ya? Entonces, primero, la ecuación define un lugar geométrico, ¿ya? Eso es lo primero que hay que entender. Hay una curva y el punto A pertenece a esa curva, ¿ya? Eso significa que cuando yo reemplazo el f de x sub 0, y sub 0, obtengo el valor c, ¿ya? Eso se cumple, ¿cierto? Si yo reemplazo ahí raíz de 2 al cuadrado más menos raíz de 2 al cuadrado, el resultado da 4, ¿ya? Y eso entonces se verifica que se cumple la condición. Y el significado es que es parte de la curva. Ahora bien,
la ecuación f de x, y igual a c, que en este caso es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, define implícitamente ahí como función de x cerca del punto A, ¿ya? Cerca del punto A, ya que, bueno, y vamos a verificar la definición. Este es el peor ejemplo que les puedo dar, ¿ya? Porque vamos a hacer justo lo que generalmente es imposible. Pero como primer ejemplo, para entender el concepto, sirve, ¿ya? Sirve. Solo que normalmente nunca voy a lograr hacer algo tan explícito. Por eso se llama implícito, ¿ya? Y lo que voy a hacer acá es muy explícito. Entonces, ya que existen un intervalo i, pongamos, por ejemplo, esto también es bien arbitrario, de 0 a 2, ¿ya? Y j de menos 2 a 0, ¿ya? Y una función, bueno, tal es que, bueno, raíz de 2 pertenece a i, menos raíz de 2 pertenece a j, ¿ya? O sea, el x sub 0 está en y sub 0 está en j, ¿ya? Solo estoy revisando los requisitos, ¿ya? De la definición. Veamos la definición. Entonces dice que se cumple esa condición de definir implícitamente si existen unos intervalos, primero, abiertos, que contengan a las coordenadas del punto, ¿ya? Y ahora tengo que ver que existe una función f que cumpla con estas cosas, ¿ya? Bueno, vamos a ver que existe esa función f. Entonces, existen intervalos abiertos y j que contengan a las coordenadas y una función f de i en j dada por, ¿ya? Esto lo voy a decir solamente, ¿ah? Después vamos a ver cómo en general trabajamos, pero insisto, es solo un ejemplo muy gráfico de lo que queremos hacer. Entonces, dada por esta ecuación, menos raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Ya? Bueno, tal que, primero, si yo reemplazo en la ecuación x, f de x, el resultado da 4, ¿ya? Veamos, vamos a verificar. Acá tenemos que esa es la ecuación, ¿cierto? Con c igual a 4. Y, perdón, me fui para el otro lado. En la definición dice eso. Lo primero es que se cumpla la ecuación cuando yo reemplace el f ahí, ¿ya? Bien, reemplacemos. Entonces reemplazo, por supuesto ahí me queda x cuadrado más f de x cuadrado al cuadrado, y eso es igual a esto, que es igual a x cuadrado más 4 menos x cuadrado. Se cancelan esos términos y me queda 4. Así que se cumple. Se cumple la primera condición. Y segundo, por supuesto, si yo reemplazo el f en raíz de 2, o sea, en x sub 0, el resultado me queda 4 menos raíz de 2 al cuadrado. Entonces me queda raíz de 2. Perdón, la f, lo siento, ahí era con un menos, ¿cierto? Me queda menos raíz de 2, ¿ya? Que es igual al i sub 0. Se cumplen las condiciones entonces, ya como dice la definición, necesito ser capaz de
determinar la existencia de estos intervalos abiertos que contengan a las coordenadas del punto y la existencia de una cierta función que yo pueda reemplazar en la ecuación y cumplirla, ¿ya? Y además que el punto que conecte las coordenadas del punto, ¿ya? Entonces, esas dos condiciones acabamos de ver en este ejemplo que se cumplen, ¿ya? Claro, muy extrañamente, porque yo le estoy dando solo la información, pero sin decir cómo se obtiene, ¿ya? Ahora, bueno, nosotros lo podemos explicar en este caso, y lo importante es esto, ya que yo tomé entonces la circunferencia, elegí una zona cerca de este punto, que es el punto raíz de 2, menos raíz de 2, elegí una zona donde un trozo de la curva, ¿ya? Esa es la zona que yo elegí, un trozo de la curva se comporta como una función, ¿ya? Esa es una función, f de x. Y bueno, en este problema, determinar eso no es tan difícil porque yo puedo despejar acá, ¿cierto? Acá yo puedo despejar como esta expresión, y luego el y tiene dos opciones, más o menos 4 menos x cuadrado, y como estoy acá abajo del eje, entonces elijo el i como la raíz negativa, ¿ya? Y por eso en este caso es explícito. Pero en general no se puede despejar, ¿ya? Por eso les decía que como ejemplo no es muy bueno porque hace justo lo que es imposible en la mayoría de las veces. La mayoría de las veces no puedo despejar. Pero sí lo que digo es que hay un trozo de la curva que si uno lo recorta, ¿cierto? Recorta la curva, entonces se puede ver como una función, ¿ya? Hay una función ahí que es parte de la curva. Es un trozo de la curva que sí trabaja como una función. Como observación, la curva completa, digámosle gamma, definida como x cuadrado más y cuadrado igual a 4, no es una función. ¿Ya? O sea, si yo miro solo la circunferencia, yo veo que hay puntos que tienen más de una imagen, perdón, me quedó como una espiral esa cuestión, ¿ya? Ahí, siento. Ahí, algo así, ¿cierto? Entonces, hay puntos que yo tomo que tienen dos imágenes, un B1 y un B2. Y eso no es una función, ¿ya? Hay puntos, entonces, para hacer una función, un dato aparte, ¿ya? Una función asigna solo una imagen a cada preimagen. ¿Ya? Es un dato entonces que hay que saber, ¿ya? Una función no es cualquier cosa, no es cualquier curva. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que tenemos dos imágenes para el mismo punto preimagen, ¿ya? Entonces, eso no es una función, ¿ya? Pero insisto, cuando yo recorto el gráfico, pero el trozo de gamma contenido en el cuarto cuadrante sí es función. ¿Ya? Ese trozo sí lo cumple. Entonces ahí me olvido del resto, ¿cierto? Y me quedo solo con ese pedacito.
Eso sí es función, porque si uno dice, bueno, ¿y qué pasa si yo tomo un elemento acá? Bueno, hay una imagen acá, ¿y qué pasa con la otra? No está, porque fue borrado del mapa eso, ¿cierto? Fue eliminado. Solo nos quedamos con ese pedacito. Entonces eso sí es función. Sí es función. ¿Ya? Bien, eso entonces es el significado, ¿ya? Que una ecuación defina a una variable en función de la otra, significa que yo puedo recortar un trozo del gráfico y verificar que la curva que sobrevive cumple la condición para ser llamada función. ¿Ya? Cada preimagen solo tiene asignada una imagen. La mayoría de las ecuaciones definen relaciones que no son funciones, ¿ya? Pero por pedacitos sí se pueden convertir en funciones. Esa es la idea. Ahora bien, un dato, ¿ya? Porque, ¿qué pasa si tomamos el punto A igual a 2,0? ¿Ya? Entonces voy a tomar ahí el mismo problema, ¿ya? La misma circunferencia, pero me voy a parar en un punto muy particular, que es acá, ¿ya? En ese punto. Bueno, uno dice, bueno, yo también puedo hacer un recorte acá. Recorto la curva, ¿ya? Y entonces vamos a ir viendo que primero sí necesito que la función esté definida en un intervalo, ¿ya? Y no solo en un punto. Entonces, si yo tomo un intervalo abierto en torno al punto, uno podría decir, bueno, me quedo con la parte de arriba, pero no, porque tiene que ser un intervalo abierto y, ¿ya? Que, o sea, que cubra esta zona, es el intervalo abierto y tiene que haber un intervalo abierto J que cubra esa zona, ¿ya? Entonces, yo no puedo quedarme solo con la parte de arriba, necesariamente también tengo que tomar una parte de este trozo de abajo para cumplir con la definición de que esté esto rodeado por intervalos abiertos, ¿ya? Eso acá sí ocurre, ¿ah? Si yo tomo aquí una vecindad, un rectángulo, ¿cierto? Abierto, bueno, ahí el punto, ese trozo sí cumple la condición, pero acá cualquier intervalo abierto que yo tome se va a salir, ¿ya? Déjenme limpiar un poco esa expresión para que quede más evidente la problemática, ¿ya? Esa es la problemática. Yo puedo recortar la función, pero no puede ser cualquier recorte. Tiene que ser un recorte en una zona abierta que rodea el punto, ¿ya? Eso lo vamos a verificar cuando vemos la definición que dice esa parte que existen intervalos abiertos que contengan a las coordenadas, ¿ya? El hecho de que sean abiertos es fundamental. No puede ser que esté en el borde el punto, no, tiene que estar en una vecindad, ¿ya? En un abierto que lo rodee. Entonces eso no ocurre acá, ¿ya? Ese punto entonces no cumple la condición. En A igual a 2,0, la ecuación no define, ¿ya? No define ahí como función de x. La ecuación, digamos cuál, pues, la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4 no define. ¿Ya? Y eso es lo que pasa en el dibujo, que siempre voy a tener ese problema. Si yo me paro un poquito al lado del punto rojo, bueno, voy a tener una imagen arriba y voy a tener una imagen abajo. Y entonces no es una función. ¿Por qué no me puedo quedar solo con la mitad de arriba? Porque la condición es exigente. Necesito rodear al punto. No puede quedar en el borde. Tiene que estar totalmente rodeado. ¿Ya? Esa es entonces la definición. Ahí está explicado qué significa entonces tener esa condición de, de definir implícitamente a una curva como función, ¿ya?
En algunos puntos se puede, en otros puntos no se puede. Ahora vamos a analizar cuándo se puede, ¿ya? Entonces vamos a hacer algunas observaciones. Supongamos que f es una función de clase C1. ¿Ya? Una función de clase C1, recuerden, es que tiene derivadas de primer orden continuas. Y ser de clase C1, a su vez, implica que la función es diferenciable. ¿Ya? Es una función diferenciable. Bueno, es una función de clase C1. Ya, ¿qué podemos decir de eso? ¿Ya? Entonces, supongamos que f es una función de clase C1 y sea A, ¿cierto? La ecuación f de x, y igual a c. Sean, ¿ya? Y gamma va a ser una curva, llamémosle, bueno, de un intervalo i en u, y gamma una trayectoria tal que f de x por gamma de t es igual a c, ¿ya? O sea, una parametrización de la curva gamma f de x, y igual a c, pero bueno, una parametrización local, vamos a decir, ya solo un pedacito local. Bueno, una trayectoria le vamos a poner diferenciable, ¿va? Diferenciable. Disculpe, una trayectoria diferenciable. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que déjenme pensar, a ver, aquí me faltó algo. Una trayectoria. Ah, no, disculpe, ahí cometí un pequeño error, porque sí, estoy mandándolo a pares ordenados, ¿cierto? Así que esto tendría que ser así, gamma de t, ahí sí. Una trayectoria de la curva, ¿ya? Paso por la curva. Imagínense esto entonces como recién, acá está la curva, y yo estoy recorriendo esa curva, ¿ya? Pensemos incluso en toda la circunferencia, ya no importa si es solo ese trozo o toda la circunferencia, ¿ya? Una trayectoria que describa esa curva, ¿ya? Acá lo estoy haciendo en general, ¿va? Yo estoy mostrando la circunferencia, pero podría ser cualquier curva, ¿ya? Entonces, bueno, f de gamma de t es igual a c, así que si yo derivo eso respecto a t, obtengo lo siguiente. Bueno, la regla de la cadena, el gradiente de f aplicado en gamma de t, producto punto gamma prima de t. ¿Ya? Ahí usé regla de la cadena. ¿Ya? Y al otro lado es una constante, así que se hace cero. ¿Ya? Se hace cero. ¿Y qué dice eso? Bueno, en particular, suponiendo que ese gradiente es distinto de cero y que el gamma prima es distinto de cero, entonces uno concluye, entonces el gradiente de f en ese punto y el vector gamma prima, que es el vector tangente,
a la curva son vectores ortogonales. ¿Ya? Son vectores ortogonales. El producto punto da 0 significa que hay un ángulo recto ahí, ¿cierto? Se forma un ángulo recto. Bueno, entonces vamos a imaginarnos ahí la situación, ¿ya? Que yo estoy en esta circunferencia y en cada punto de la circunferencia yo consigo con el gradiente un vector ortogonal, ¿ya? Bueno, aquí ya, para ser bien correcto en esto, imaginémonos otra curva, ¿ya? O la misma. Imaginémonos otra curva, ¿ya? Cualquier curva en el plano, no necesariamente una circunferencia, ¿ya? Voy a hacer una curva arbitraria para que no sea necesariamente tan estricto el dibujo de que tenga que ser con una circunferencia, ¿ya? Puede ser con cualquier cosa en realidad. Ya, pensemos algo así. Entonces, en cada punto de la curva hay un vector tangente, ¿ya? Se define entonces una recta tangente. Eso es gracias a que la función es diferenciable, ¿pa? Como es C1, entonces en cada punto se puede definir esta recta tangente. Y el vector gradiente en ese punto es perpendicular, ¿ya? Pero usted lo puede hacer en todos los lugares. En todos los lugares tiene ese juego, ¿ya? Por ejemplo, si está aquí, bueno, entonces tiene una recta tangente y tiene un vector gradiente perpendicular, ¿ya? Entonces voy a ir poniendo ahí ese es el gradiente, el rojo es el gradiente. Hay un ángulo recto. Bueno, en todos los puntos, ¿ya? Si estoy aquí, bueno, una recta tangente y mi vector gradiente así, ¿ya? Eso, imaginémonos que en todos los puntos yo hago lo mismo, ¿ya? Voy a hacer varios para que quede más o menos la idea, ¿ya? A ver, ese lo voy a cambiar un poquito por ahí, por ejemplo. ¿Ya? Ahí tengo la recta tangente y el vector gradiente. Bien, entonces hay puntos especiales donde ocurre algo interesante, ¿ya? Por ejemplo, si me paro justo aquí, ¿ya? Imagínese que está como en el borde eso de un cambio de dirección, ¿cierto? La curva iba hacia la derecha y cambia hacia la izquierda. ¿Qué pasó? Se salió. Ya, no sé, ¿se había cortado? ¿Qué pasó? No me di cuenta yo. Voy a abrir de nuevo, ¿ya? Ah, se cerró eso. Ya, disculpen un momento. Vamos a salir de aquí. Y ya que se cerró a veces se queda pegado. No sé. Ya, ok. Ya, entonces les decía que hay puntos donde tenemos más problemas, ¿cierto? Que es, por ejemplo, aquí en este extremo, donde la curva viene hacia la derecha y después cambia hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, esa situación es justamente donde la función no se puede definir implícitamente porque, bueno, es como en la circunferencia, ¿cierto? Si yo tomo una vecindad de ese punto, yo voy a ver dos ramas, una hacia arriba, una hacia abajo, y no voy a poder zafarme del problema de las dos imágenes, ¿ya? Igual que en el problema de la circunferencia. Bueno, pero ¿qué pasa con esos puntos? Es que la recta tangente se vería más o menos así, ¿ya? Bueno, yo soy medio chueco ahí para dibujar, pero usted imagínese cómo queda la recta tangente. Oh, lo siento. Ahí, y el vector gradiente queda así, ¿ya? Queda así, por ejemplo. Podría ser hacia el otro lado, no sé, pero no importa. Lo importante es que tiene una cierta característica. ¿Y cuál es la característica de la recta tangente, por ejemplo? ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, de estas otras, ya que tienen una cierta orientación? ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta ahí, la recta tangente es vertical, ¿ya? Entonces,
voy a decirlo acá, esto es una recta vertical, ¿ya? Y por supuesto, eso implica que el vector gradiente es un vector horizontal, ¿ya? Cuando pasa eso, esa combinación me dice, en esta zona no se puede definir la función implícita. En cambio, cuando la recta es oblicua, ¿ya? Voy a decirlo acá, recta oblicua, por ejemplo, y entonces el vector gradiente también es un vector oblicuo, le vamos a decir así. En el caso plano eso está bien definido, ¿ya? Pero después en el espacio, por supuesto, ya ese concepto se pierde. Bueno, cuando la recta es oblicua, sí hay una zona donde yo puedo definir un trocito de la función, de la curva, la puedo ver como una función, ¿ya? Aquí también hay un pedacito donde la función se da la situación. Aquí también hay un pedacito, ¿cierto? En todos esos lugares sí se puede hacer. Aquí no se puede. ¿Ya? Cada vez que yo me pare entonces en un punto donde la recta sea vertical, voy a usar los mismos colores, si esta recta es vertical, el vector gradiente entonces es horizontal, en ese punto no se puede. ¿Ya? El problema solo se da en esa combinación, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo me paro, a ver, bueno, ahí están medio raros los dibujos, ¿ah? Pero pensemos aquí, justo aquí, ¿ya? Supongamos que la recta ahí es horizontal, ¿ya? La recta horizontal. Bueno, el vector gradiente, en ese caso, sería vertical. Ahí el vector vertical. ¿Ya? Eso se había borrado. Entonces, recta horizontal. Ya, en ese caso, que es una combinación parecida a la anterior, en ese caso sí se puede definir la función, ¿ya? Ahí sí se puede. Sí se puede. Ya, entonces, ¿dónde se puede? Aquí sí se puede. Aquí también, sí. Voy a escribir así nomás. Sí, aquí no, aquí sí, ¿ya? Entonces, ese es un detector de lugares donde no se puede, ¿ya? Si usted tiene un vector gradiente horizontal, no se puede. Si su vector gradiente no es horizontal, sí se puede, ¿ya? Entonces, es una forma, porque vamos a entender acá que las gráficas de estas funciones son imposibles de realizar, ¿ya? Por lo menos en casos complicados, ¿cierto? Salvo algunos, como la circunferencia, que es un caso minimal, pero en general entender lo gráfico es muy difícil. Pero yo sí puedo derivar, y la derivada me entrega ese vector gradiente, y yo puedo saber cuándo el vector gradiente es horizontal y cuándo no. ¿Ven? O sea, una forma de detectar problemas, ¿ya? Entonces voy a escribir eso que hemos analizado acá, lo voy a describir como un teorema, ¿ya? Esta es la primera versión del teorema, ¿ya? Teorema función implícita, caso 1. El caso más básico. Entonces, si f es una función de R2, ¿ya? Solo en R2, vamos a trabajarlo así, de R2 en R, es una función de clase C1, C es un elemento del recorrido de F, y A es un punto que satisface
la ecuación f igual a c, entonces, perdón, me faltó decir algo, para escribirlo bien, ¿ya? Entonces, si tengo una función de clase C1, un punto donde se cumpla esa ecuación, si el vector gradiente, bueno, el vector gradiente es un vector con dos componentes, ¿cierto? Entonces, si el vector gradiente, lo voy a decir con palabras claras nomás, ya el vector gradiente no es un vector horizontal, no es horizontal, ¿ya? Si no es horizontal, entonces la ecuación A f de x, y igual a c define implícitamente a y como función de x, ¿ya? A pesar de que yo no la pueda calcular, ¿va? A pesar de que yo no la pueda calcular la función, pero yo sé que hay un trozo del gráfico que lo puedo recortar y ver como si fuera una función, ¿ya? Ese es el significado estricto. Implícitamente significa eso, ¿ya? Ya. Esa es la primera afirmación que voy a hacer. Ya después vamos a hacer otras afirmaciones, pero esto es lo primero. Ahora, una observación es que el vector gradiente es este vector, se calcula así. La primera componente es la derivada respecto a x, la segunda componente es la derivada respecto a y. ¿Ya? Ese vector es horizontal si y solo si el vector, perdón, la segunda componente es 0, ¿cierto? Ahí es horizontal, cuando la segunda componente es 0. Ya, ese es un dato. Entonces, por supuesto, el teorema ya lo puedo trabajar de forma más clara, no solo con ese concepto, sino que ya con algo que tengo que evaluar. Si la derivada se hace 0, la derivada parcial respecto a y se hace 0, significa que el vector es horizontal, y si no, quiere decir que no es horizontal, ¿ya? A ver, veamos un ejemplo para que entendamos ahí cómo se puede usar el criterio, ¿ya? El ejemplo anterior es distinto porque yo justamente lo puedo reemplazar y entonces puedo despejar la variable, pero normalmente uno no lo puede hacer eso, ¿ya? Veamos un ejemplo así y luego hacemos más observaciones, porque el teorema le podemos hacer un poco más sacar más provecho, ¿ya? Entonces, un ejemplo. A ver, considere la ecuación esta ecuación, ¿ya? La ecuación A, entonces va a ser así, e elevado a xy más seno de y más coseno de x igual a 2, ¿ya? Esa es una ecuación, ¿cierto? Bueno, y el punto A, en este caso lo voy a tomar así, 0,0. El punto 0,0, ¿ya? Note que si uno reemplazo ahí, ¿cierto? Sí se cumple la condición, pues, ¿ya? A ver, pero llamémosle así, ¿ya? Y el punto A, 0,0. Entonces, determine si A define implícitamente a y como función de x cerca del punto 0,0, ¿ya? Cerca de 0,0.
Ya, ese es el ejercicio, ya determinar si se cumple o no. Bueno, ahora ya sabemos porque a pesar de que esta función que está involucrada tendrá un gráfico muy raro, ¿cierto? Muy difícil de entender, pero tenemos un criterio para hacerlo, ¿ya? Entonces sea f de x, y, vamos a definir la función, todo lo que está al lado izquierdo, en este caso, que está igual a una constante, ¿cierto? Entonces voy a tomar e elevado a xy más seno de y más coseno de x, ¿ya? Bueno, sean, el c es 2, ¿ya? Para entender ahí las partes de la ecuación, ¿cierto? Hay una parte variable y una constante, ¿ya? La constante da lo mismo cual sea. Quiero aclarar que muchos libros hacen todo igualado a 0, ¿ya? Pero puede ser cualquier constante, da lo mismo si está igualado a 0 o no. Que sea una constante al lado derecho, al lado izquierdo todos los demás, ¿ya? Bien, esa es la función y observación. Lo primero que hay que saber es que al evaluar el punto, entonces la ecuación se cumple. Bueno, e elevado a 0 vale 1, seno de 0 vale 0, coseno de 0 vale 1. ¿Ya? Así que da 2, por lo tanto, el punto A 0,0 está en la curva. Vamos a llamarle a la curva gamma, ¿ya? La curva gamma se define así. O sea, en este problema, e elevado a xy más seno de y más coseno de x igualado a 2. Esa es la curva gamma, ¿ya? Y hemos verificado entonces arriba que si yo reemplazo las coordenadas del punto, se cumple la ecuación, por lo tanto, el punto pertenece a la curva, ¿ya? Bien, para saber si la función tiene esta, digamos, ¿cómo se dice? La condición para definir una función, entonces vamos a examinar la derivada parcial de f respecto a y, ¿ya? Voy a derivar esa función, ¿ya? Esta es la f, no olvide, esa es la f, la derivo respecto a y. Entonces derivo la exponencial, respecto a y me queda factor x, acá me queda coseno de y, ¿ya? Me queda eso. Y reemplazo. Reemplazo entonces la derivada en el punto 0,0. Entonces me queda, bueno, coseno de 0 me queda 1, ¿ya? Me queda 1. Y como es distinto de 0, puedo concluir entonces, por lo tanto, bueno, había escrito los puntos, disculpe, por lo tanto, ya está escrito, por lo tanto, la ecuación f de x, y igual a c, ¿ya? O sea, la ecuación a elevado a xy más seno de y más coseno de x igual a 2 define implícitamente a y como función de x cerca de 0,0. ¿Ya? Ahora, es distinto a la circunferencia porque en ese caso yo podía despejar la y, pero acá no se puede. ¿Ya? Si yo quiero sacar, por ejemplo, la exponencial, aplicaría un logaritmo, pero el logaritmo tomaría toda la expresión, incluyendo el seno, el coseno, ¿ya? O si quiero sacarlo de acá, el y, bueno, aplico un arcoseno, pero el arcoseno agarraría ahí la exponencial, el coseno, el 2, ¿ya? Entonces no se puede, simplemente no se puede. La única forma que yo puedo saberlo es con este criterio. Como esto me dio distinto de 0, entonces eso, no olvide, el gradiente no es horizontal. Eso es lo que significa, y por lo tanto, sí se da la condición, ¿ya? Sí se da que el gráfico, ¿cierto?, define implícitamente
a y como función de x, ¿ya? Ahora, vamos a mirar el gráfico, vamos a ocupar el programa este para observarlo, porque sería interesante tener una noción ahí de cómo se ve eso, ¿ya? Nosotros los seres humanos no vamos a poder hacer ese gráfico, pero el computador nos da algo un poco más cercano a la realidad, no siempre es tan preciso, pero algo nos dirá, ¿ya? Vamos a ir a ver entonces cómo se ve ese gráfico. Bien. A ver si funciona. Bueno, yo había intentado antes, así que creo que va a funcionar, pero de todas maneras no siempre es tan fácil, ¿ya? No siempre es tan fácil. Entonces voy a poner acá. Cuando uno grafica una curva definida por una ecuación, entonces tiene que poner acá como implicit plot, ¿ya? Vamos a graficar implícitamente, ¿cierto? Y la ecuación es así. La exponencial, conviene escribirla así, ¿ya? No sé por qué, pero conviene. El seno de y más coseno de x igual a 2, ¿ya? Y aquí hay que esperar que esto lo entienda, ¿ya? Si no, hay que intentarlo varias veces hasta que funcione. No siempre lo entiende muy bien el programa. Implicit plot, ¿ya? Ahí está demorándose mucho, parece. Claro, la curva no es fácil, ¿eh? En todo caso, así que tampoco... Ya, pero igual se está demorando mucho. Ya, bueno, voy a dejar que eso calcule por mientras. Yo voy a hacer otras observaciones mientras tanto, ¿ya? No sé si... A ver, lo tiro de nuevo. Ahí está, control plot. Ya, ahí está. Ahí está el gráfico. ¿Ven? Le costó porque está difícil, ¿ven? Le tomó harto tiempo. Voy a copiar eso y después lo analizamos ahí en la pizarra, ¿ya? No. No lo veo. Ahí sí. Copiar imagen. Ok, vamos a analizar un poquito allá el gráfico. Es súper raro el gráfico en todo caso, pero para tener una idea, una noción de cómo era eso, ¿ya? Entonces, en aquí voy a pegar. Ya, algo así, no está muy preciso ahí, pero una idea, ¿cierto? Entonces, la idea de cómo es el gráfico de esa curva, ¿ya? Ahí se ve apenas porque va súper pegado al eje, ¿ya? Es bien raro, ¿eh? Es bien raro. Claro, cuando estamos en uno de los ejes, la exponencial se hace cero, ¿ya? Por eso solo se ve la oscilación entre seno y coseno. Pero cuando nos acercamos vale, la exponencial queda e elevado a 0, que es 1, ¿no? Es igual está raro, ¿eh? Igual está raro el dibujo. Bueno, si yo me paro en este punto, ya lamentablemente ahí no es mucho lo que puedo hacer, pero si me paro en ese punto, yo veo una vecindad donde la curva sí se ve como una función, ¿ve? Ahí sí podría ver eso como una función. Si yo tomo una vecindad más grande, bueno, ahí me empiezo a complicar. Por ejemplo, aquí yo podría tomar esta zona y ahí ya no es una función, ¿ya? Entonces, hay una zona que sí es una función. Ahora, en el dibujo no es muy claro, ¿ya? Pero uno pensaría aquí la recta tangente es horizontal y el gradiente es vertical, pero no es tan claro eso, ¿ya? Entonces vamos a verificar cómo queda la recta tangente, ¿ya? Entonces, para eso voy a plantearlo así en general, ¿ya? En general, si A f de x, y igual a c, define
a y como función de x cerca de un punto A, entonces la derivada de dicha función está dada por, ya, a ver, esta clase ¿a qué hora termina? ¿A las 5? No me acuerdo, se me olvidó. ¿Me pueden decir, por favor? Sí, a las 5. Ok, ya. Me falta entonces, todavía alcanzamos, ya. Para hacer, bueno, acá entonces quiero saber cuál es la derivada, ya. Voy a dejar el espacio porque lo vamos a adivinar, pero me faltó decir aquí, define ahí como función de x. Ah, no, queda claro. Define ahí como función de x. Para que quede más claro, ahí como función de x, ya digamos entonces que el y es ix. Y la derivada de dicha función, vamos a dejar el espacio ahí, entonces vamos a imaginarnos esto así, ya que estamos en la curva, en alguna curva, ya, algo relativamente suave, porque, a ver, no, quedó con mucho, algo así, ¿ya? Bueno, supongamos que estamos en un punto por aquí, ¿ya? En ese punto. Entonces tengo la recta tangente y tengo el vector gradiente, supongamos que sale hacia allá. Podría ir hacia adentro también, ¿ah? Eso no es tan claro cuál es la dirección. Lo importante es que son perpendiculares, ¿ya? Y la pendiente, ¿cierto? La pendiente de la recta tangente de LT es justamente la derivada de y respecto a x, ¿ya? Y el vector director, pongámoslo así con esta letra para que sea más simple, ¿ya? Es m igual a la derivada de y respecto a x, bueno, en el punto, en el punto x sub 0, ¿ya? El vector director de LT es, bueno, es un vector, ¿cierto?, que va con una inclinación dada por esa pendiente, ¿ya? Entonces podríamos tomar, por ejemplo, el vector v igual a 1,m, 1,m, ¿ya? Y como el gradiente de f es ortogonal a LT, entonces el producto punto del gradiente, bueno, en ese punto, insisto, con el vector v da 0, ¿cierto? Bueno, las componentes del vector gradiente son de f respecto a x, de f respecto a y, y las del vector v 1,m. ¿Ya? Bueno, hago el producto punto, entonces me queda la derivada de f respecto a x más m por la derivada de f respecto a y, y me queda igual a 0. ¿Ya? Y de aquí voy a despejar el m. ¿Ya? Entonces el m es menos la derivada de f respecto a x dividido por la derivada de f respecto a y. ¿Ya? Ahí yo omití, pero esto tiene que ser siempre evaluado en el punto. Entonces, uno puede encontrar la derivada de esa manera, ¿ya? La derivada de y respecto a x es el negativo de este cociente y ¿qué más puedo decir? Eso, ¿no?
Eso, entonces, pero es un resultado interesante, ¿ya? Porque a pesar de que no conozca yo la función y, puedo calcular su derivada, ¿ya? Entonces, veámoslo en el ejemplo. Ya vimos que a e elevado a xi más seno, ¿cierto? Seno de i más coseno de x igual a 2 define a i como función de x cerca del punto A 0,0 y su derivada es, entonces, bueno, calculamos. Entonces tendría que tomar la derivada parcial de f respecto a x en el 0,0 dividida por la derivada parcial de f respecto a y en 0,0. ¿Ya? Bueno, habíamos calculado ya la de y, pero la de f no, ¿cierto? Entonces la de x, perdón, de x no la habíamos hecho. Esta es la función seno más coseno. La derivada respecto a x es e elevado a xi por i más coseno de i más seno menos seno menos seno de x, y entonces reemplazándola en el 0 nos queda 1, ¿ya? La misma que y, pues, también habíamos, en este caso, quiero aclarar que solo en este caso, porque las ecuaciones son muy simétricas, entonces queda esto así. Perdón, yo me equivoqué ahí, me equivoqué. Este término no va, disculpen. Estoy derivando respecto a x, lo siento. No sé si arriba me he equivocado también, espero que no. Ah, no, ahí estaba bien. Ahí estaba bien derivado, ¿ya? Acá me equivoqué, no sé, distracción de último minuto. I'm sorry. Ahí sí. Así queda la derivada, ¿ya? Entonces, cuando la reemplazo, da 0. Da 0. Ya habíamos hecho la de i, que quedaba 1. Y por lo tanto, la derivada de la función implícita es esto dividido por esto. Bueno, da 0. ¿Ya? El numerador da 0, el denominador distinto de 0, así que da 0. Y así entonces, comparando el dibujo que habíamos visto recién, podemos ver que justamente en ese punto la recta tangente es horizontal, ¿ya? Cosa anecdótica nomás para complementar, pero igual es bueno notar ese tipo de detalles, ¿ya? En este caso lo podemos decir con claridad, ¿ya? O sea, aquí la recta tangente, perdón, me falta ahí. La recta tangente que pasa por ahí, LT es horizontal. ¿Ya? Bien, eso entonces por hoy. Mañana vamos a ver el caso generalizado de este teorema. Acá solo lo vimos con 2 variables. Hay un teorema para varias variables en general y después también hay una versión para funciones vectoriales, ¿ya? O sea, sistemas de ecuaciones, uno también puede saber si hay una función implícita en ellos o no, ¿ya? Bueno, eso sería por hoy. No sé si tienen alguna duda, comentario. Ya, todo bien. Ok, mañana entonces terminamos el teorema con las versiones, los casos generales, y como les digo, la semana siguiente vamos a repasar y todo eso, ¿ya?
¿Cómo va el tema con el ayudante? ¿Está funcionando bien ya o no? ¿Algún comentario al respecto? A mí por lo menos me ha dado buena impresión porque me ha escrito, me ha dicho, me muestra más o menos lo que va a hacer y veo que va bien, ¿ya? Pero no sé si para ustedes le parece bien. Todo bien. Ah, ya, perfecto. Qué bueno, ya se van solucionando los problemas. ¿Ven? Ya, nos vemos entonces mañana. Chao. Ya, chao.